Bueno, arrancamos. Hoy le vamos a presentar lo que es la noun phrase. ¿Y qué son los nouns? Ustedes ya, o sea, con muchas de estas cosas por ahí las vamos a pasar medio por arriba, porque las vimos en los grupos anteriores, sobre todo en el primero, que vimos la diferencia entre artículo y determinante y demás. Son las mismas cosas que están explicadas acá, entonces por ahí algunas las vamos a ir un poco por arriba, y bueno, si no las entienden, las volvemos a explicar. Tenemos, bueno, primero lo que es un noun. Ya saben que un noun es un sustantivo, es muy parecido al español en eso, se usa para identificar una cosa, una persona, un animal, lo que sea, o una idea abstracta, que esto lo vamos a ver más adelante. Cuando ese noun está modificado o está determinado por otras cosas, como por ejemplo un determiner, un adjetivo, hablamos de una noun phrase. ¿Por qué? Porque no es un noun sueltito, sino que tiene algo que lo está acompañando. Por ejemplo, acá, si yo digo house, es un noun. Si yo digo Argentina, es un noun. Si digo my house, es una noun phrase. Si digo a fragrant flower, es una noun phrase. Me estoy trabando un montón, pero bueno. Pasando a la clasificación de los sustantivos como en español, se clasifican entre common y proper. Common son los sustantivos comunes, que pueden ser count y non-count. Dentro de los count, que son los contables, están los concretos y los abstractos. Los concretos son, bueno, justamente ideas concretas. Yo digo pencil, digo desk, digo mate incluso. Y los abstractos tienen que ver con esto que les decía de una idea abstracta. Difficulty, common, son cosas que yo no puedo físicamente darles una forma, sino que es algo abstracto. Y después tenemos los non-count, que son los que no son contables, que pueden ser también concretos o abstractos. Concretos, por ejemplo, brick y leather. Estos tienen mucho cuidado cuando ustedes piensan. Siempre sáquense la idea de pensar en español a la hora de ver estos sustantivos countable y uncountable, porque no son los mismos en español que en inglés. Yo en español puedo decir un ladrillo, dos ladrillos. No sé si puedo decir un cuero, pero bueno. Hay muchos sustantivos que son non-countable en inglés, que en español tranquilamente pueden ser countable. Entonces, yo por ejemplo en inglés tengo dentro de los concretos brick, leather, también puede ser coffee, también puede ser water. Y en abstractos tengo freedom, energy. Y después, la otra clasificación son los proper, son los propios, son los nombres. California, nombre de un lugar. Ana, nombre de mujer, o de persona. Bueno, seguimos. Hablamos un poco más de lo que son los countable. Negro, vos cuando quieras interrumpirme, obviamente. Pégame un grito, se me cayó. Sí. Bien, bueno. Los countable nouns, en realidad creo que es la categoría más grande, o una de las más grandes de sustantivos. Son fáciles de reconocer, eso dice el apunte, porque son cosas que podemos contar justamente. Por ejemplo, si yo digo pen o digo pencil, las podemos contar. Yo puedo decir 1 pen, 2 pens, 100 pens, lo que sea. Dentro de eso, bueno, tenemos un montón. En el apunte les dan algunos ejemplos. Fork, table, plate, todo eso. Pueden ser obviamente singular y plural. Yo puedo decir my dog is playing o my dogs are hungry. Con los countable nouns, como hablamos ya de esto una vez igual, se puede utilizar el artículo indefinido a y an. A dog is an animal, por ejemplo. Siempre acuérdense esto, lo vamos a ver más adelante igual, pero siempre, si ustedes ponen a o ponen an, siempre va a depender de la palabra que ustedes tengan adelante. Si la palabra que ustedes tienen adelante empieza con una consonante, un consonant sound, por ejemplo, the, que es dog, yo uso a. En cambio, si yo tengo un vowel sound, que por ejemplo en animal tienen la a de animal, tengo que poner sí o sí an. Porque si ustedes lo dicen en voz alta, se van a dar cuenta que suena raro decir a dog is an animal, y suena mejor decir a dog is an animal. Bueno, cuando un sustantivo contable es singular, debemos utilizar un noun determiner, como por ejemplo a, the, my, this. I want an orange, where's my bottle? Siempre tengo que poner algo. Yo no puedo decir I want orange o where is bottle. Siempre tengo que usarlo con un noun determiner. When a countable noun is plural, we can use it alone. Que significa que no hace falta que pongamos ningún determiner. I like oranges, bottles can break. Bien. ¿Querés explicar los uncountable nouns? Dale, sí. Bueno, y por otro lado tenemos los uncountable nouns, que vendrían a ser los sustantivos que no podemos contar. Es decir, se pueden contar, pero a través de otra cosa que se llama los participes, que son, por ejemplo, el azúcar. Vamos a dar un ejemplo. El azúcar yo no lo puedo contar al azúcar,
pero sí puedo contar paquetes de azúcar. Eso vendría a ser un party que nos da la oportunidad, digamos, de poder contar un noun que es uncountable, digamos. No sé si lo ven ellos a los party lips o no, o solamente se los menciono. Sí. Ah, no, sí los ven. Bueno, tenemos acá también, como les decía Sotito recién, esto también pueden ser abstractos o pueden ser concretos, así que tengan cuidado con eso. Tenemos, acá esto presten mucha atención porque es lo más tricky de los uncountables. Hay ciertas palabritas, hay ciertas palabritas que suelen ser confusas porque uno las traduce al español primero y ahí comete el error de que las ve como plurales. Por un ejemplo, fíjense, no sé si yo tengo un libro viejo, no sé si ustedes tienen el mismo, pero yo tengo acá un ejemplo que dice "This news is very important", por ejemplo. Tenemos news, que significa noticias, y uno cuando lo traduce a español justamente queda noticias, queda plural, y encima en inglés nosotros vemos que acá tiene una S, entonces lo primero inmediatamente es que es plural. Pero no, son singulares. Tenemos también luggage, que también nos hace ahí ese cambio de que pensamos que puede ser plural porque son varios, ¿cómo es? La traducción sale la palabra en español. ¿Qué cosa, perdón? Luggage. Equipaje. Equipaje. El equipaje, como son varias cosas, son mochilas, son maletas, de todo, entonces uno tiene que pensar en plural y por eso puede poner un are, por ejemplo, pero no, usamos is. ¿Por qué? Porque son singulares. Así que eso, digamos, es lo que más tengan en cuenta a la hora de ver los uncountables, que están estos nouns, que son medios falsos, digamos, porque uno los sabemos confundir, digamos, y pensamos que son plurales cuando son singulares. Y más abajo está lo que les decía recién, me había adelantado, tenemos los party lips, tenemos más abajo a piece of news, por ejemplo, a barrel of water, or a grain of rice. Tenemos, no sé si tienen los mismos ejemplos, pero bueno, estas son las formas que tenemos nosotros de contabilizar, por así decirlo, los uncountable nouns. De lo contrario, si no, no se pueden contar. Ténganlo en cuenta. Y como les decía Solcito recién, no piensen las cosas en español, piénsenlas en inglés, digamos. Traten como de hacer ahí ese cambio, porque si no, el español no suele confundir muchas veces con varias palabras. Sí, también, bueno, ustedes van a ver en su apunte, que acá justo se lo estoy compartiendo, tiene un cuadrito donde tienen una categoría, que por ejemplo tengo liquids, many types of food, materials, lo que sea, y al lado tienen los nouns, digamos, de cuáles son los uncountables que pertenecen a esa categoría. O sea, por ejemplo, yo en liquids tengo tea, beer, soup, orange juice, milk. ¿Qué pasa? Ustedes cuando nosotros, digamos, les explicamos y cuando ustedes lo vean se van a dar cuenta que hay un montón. Préstenles atención siempre a los que tienen en el libro. Siempre ustedes, repítanse siempre a su apunte. De todo esto les pueden tomar cualquiera, o sea, piénsenlo así. Como que en clase y en demás ustedes siempre van a ver los que están en el apunte, capaz que tienen algunos más en ejercicios. Si llegan a tener algunos más en algún ejercicio, lo agregan a este cuadrito para que ustedes de ahí puedan estudiar. Porque no les van a tomar, bueno, honestamente, si se los dan en clase también, pero si ustedes no lo vieron nunca, no van a tener chance de que se los tomen, digamos. Ustedes siempre tengan en cuenta los sustantivos que tienen en el apunte que les dan en clase. Sí, eso porque, o sea, gramática, digamos, es complicada por ese sentido, digamos. Gramática no es tan difícil si uno se pone a pensarlo. El problema es que después está uno y por ahí, no sé, vos te sabés las reglas de memoria, sabés, digamos, qué es esto, qué es aquello. El tema es que después cuando te ponen una cierta palabra clave y vos nunca la viste en tu vida, no sabes cómo se usa, por más que sepas la teoría, lo haces mal. Entonces, no se queden con simplemente los ejemplos del libro. Busquen más, digamos, fíjense en los diccionarios. El diccionario acá es clave. Si buscan un noun en cualquier diccionario, van a ver que les sale, creo que les sale una C y una U, indicándole si es contable o incontable. Así que tengan en cuenta también eso, digamos, para cuando no sepan qué es uno, qué es, digamos, un noun. Pero bueno, eso, como les decía recién, traten de buscar más palabras aparte y estudiense los ejemplos, siempre. No estudien solamente las reglas gramaticales, sino también los ejemplos. Sí, bueno, yendo un cacho a los comentarios, bueno, primero me decían lo de A y AN, quédense tranquilos, ya lo vamos a ver más adelante, se lo explican bien y se lo vuelvo a explicar. Después, bueno, esto de news, si va a ser contable o no contable, tiene que ver con esto que estamos haciendo de los parties, que también lo vamos a ver un poquito más en profundo más abajo, no se preocupen en eso. ¿Algún diccionario que usen cotidianamente? Bueno, sí, perdón. Sí. No, pasa que yo estoy como 2 segundos más tarde. Bueno. Les iba a decir nomás que acá tienen, por ejemplo, las materias.
de estudio, como physics o linguistics, que terminan con S, entonces también uno las suele hacer plural, pero no, por ejemplo, tiene el ejemplo de physics is fun. Entonces por eso les decía, búsquense esta listita, digamos, y tengan siempre a mano, porque bueno, pueden tomar un noun que por ahí no conocen, digamos, entonces para que lo tengan en cuenta. Perdón, era eso. Bueno, no, está bien. Bueno, ¿qué son los abstract nouns? Esto en realidad por ahí, si ustedes ya fueron a los grupos de estudio con AU, por ahí ya estudiaron lengua castellana, que ya lo tuvieron, les va a costar un poco menos porque en cuanto a división, por ahí se asemejan un poco al castellano. Tiene que ver con esto que yo les decía, que son entities that cannot be touched, tasted, seen, heard, smelled or felt. Que significa que yo no las puedo tocar, no las puedo ver. Si yo digo hope, que es esperanza, yo no puedo tocarla, no me puedo imaginar una figura física para eso, sino que es algo abstracto lo que yo tengo en mi mente. Fuera de esos, hay un montón más. Acá les dicen love, hate, violence, culture, taste, por ejemplo. Seguimos, entonces. Bueno, hay algunos nouns. Esto es importante, en realidad, esto también se lo van a tener que estudiar de memoria, pero nosotros se lo vamos a explicar para que lo entiendan. Tienen algunos sustantivos que pueden ser tanto countable como uncountable. O sea, dentro de distintos contextos se pueden utilizar como countable y como uncountable. Por ejemplo, si yo digo, there are 2 hairs in my coffee, eso es countable. Si ustedes se dan cuenta, justamente los puedo contar. Y estoy hablando de, bueno, de que yo tengo 2 pelitos adentro del café. En cambio, si yo digo, I don't have much hair, yo no tengo mucho pelo, en ese sentido yo lo estoy usando como uncountable. Yo no estoy contando cuánto pelo tengo, sino que directamente estoy diciendo, I don't have much hair. Después, con respecto al light, bueno, yo tengo, there are 2 lights in our bedroom, me estoy refiriendo que hay 2 fuentes de luz, o sea, yo tengo 2 lámparas, 2 focos, o lo que sea. En cambio, si yo digo, close the curtain, there's too much light, yo no estoy contando, sino que estoy diciendo que está entrando la luz. Después, I thought I heard a noise. Siempre ustedes se van a dar cuenta, digamos, de que son countable porque se están refiriendo a algo en particular. Yo digo, I thought I heard a noise, escuché un ruido, me estoy refiriendo, bueno, a un ruido en específico, que fue lo que a mí me alarmó, digamos. Y en otro lado tengo, it's difficult to work when there is too much noise. Hay mucho ruido, yo no estoy distinguiendo un ruido del otro, ni me estoy refiriendo a un ruido en particular, sino que estoy hablando de que hay mucho ruido, there's too much noise. Después, bueno, claro, tenemos... También ahí tiene mucho que ver el artículo, ¿no? O sea, hay ciertas cosas, digamos, como que por ahí las puedes usar como atajo para saber si es algo que no tarda pensando tanto, digamos. Si tiene un artículo delante, como por ejemplo noise, en el primer ejemplo, digamos, es algo que se habla de uno, porque un artículo denota una sola cosa, y si es incontable, no podemos hablar de una sola cosa. Entonces, por ejemplo, como decía, seguimos con el ejemplo del azúcar, un azúcar, pero bueno, no estoy hablando del paquete, sino me refiero al azúcar en sí, digamos, el noun. Entonces, tengan en cuenta, digamos, como estos ciertos atajos, cuando ven un determinante, cuando ven un artículo, cuando ven este tipo de cositas, rápido ya les dice que es countable. Sí, eso también. Si por ahí no pueden interpretarlos del significado, esto que también le decíamos cuando veíamos verbos y demás, que siempre se fijen en el entorno. También con el many y el much, si ustedes tienen much, siempre va a estar acompañando a algo que es uncountable. Si yo digo many, estoy acompañando a algo que es countable, en ese sentido. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, too much noise, es una cosa, y si yo digo a noise, es otra. Muy bien leído. Bueno, después tenemos paper. Paper también puede ser utilizado como countable y uncountable, pero en este caso específico le cambia el significado totalmente. O sea, si yo digo, have you got a paper to read? No me estoy refiriendo a un papel, sino que me estoy refiriendo o a un diario o a algún artículo de investigación. Eso es un paper cuando es countable. En cambio, si yo lo uso como uncountable, yo digo, I want to draw a picture. Have you got some paper? En ese caso sí estoy hablando del papel como material. Pero si yo me refiero a have you got a paper to read, no me estoy refiriendo a papel, sino que me estoy refiriendo a newspaper, diario, o paper como un artículo de investigación. ¿Hasta ahí se va entendiendo o estamos yendo muy rápido? Sí, díganos. Váyanos diciendo con confianza. A ver. Lo mismo pasa con room, por ejemplo, le cambia totalmente el significado. En una significa habitación, cuando es contable, y si no significa espacio, cuando es incontable. Por ejemplo, tenemos acá, is there room for me to sit here? Significa si hay espacio para mí, para sentarme acá. Entonces, también tengan en cuenta eso. Esta listita yo les recomendaría que se la aprendan de memoria.
estos están acá. Creo que nos toman más, siempre generalmente en las pruebas le toman estos. Sí, en realidad no, o sea, nunca, por ahí nunca, más que nada ahora con lo virtual no sabemos mucho qué les pueden tomar, pero siempre, o sea, esto que les digo, que siempre se concentran en lo que les dan en el apunte y en clase para que ustedes también no se hagan mucho lío en la cabeza. Bueno, después tenemos time. Si yo digo, we had a great time at the party, después digo, have you got time for a coffee? Cuando yo me refiero a great time, me refiero a que yo la pasé bien. I had a great time. No me estoy refiriendo al tiempo, como por ejemplo yo digo, have you got time for a coffee? ¿Tenés tiempo para tomar un café? ¿Qué más? En este caso, si se dan cuenta, bueno, coffee todavía no lo vimos, pero en este caso coffee está como countable. We had a great time at the party. Yo no me estoy refiriendo al tiempo como un concepto abstracto, digamos, sino que me estoy refiriendo a que yo lo pasé bien. Como si yo digo, have you got time for a coffee? En ese caso, sí, yo me estoy refiriendo a, bueno, que si tenés tiempo. No necesariamente, o sea, no me estoy refiriendo a una unidad de tiempo, sino que si tenés tiempo en general. Después, la última con work. Yo tengo Macbeth is one of Shakespeare's greatest works. Y después el otro lado tengo I have no money, I need work. En este caso, works se está refiriendo a obras, no al sentido de trabajar, sino a una obra, a un trabajo incluso, pero en el sentido de esto, de algo que él produjo. En el otro lado, me estoy refiriendo, bueno, a esto, yo necesito trabajo en el sentido de que necesita trabajar. No te dice específicamente cuánto, ni se está refiriendo a algo en específico, sino que, bueno, esta idea de necesitar trabajar. Después, bueno, some nouns can be used as countable or uncountable depending on how substances and abstractions are perceived. If they are perceived as single individual instances or separate entities, they are used as countable nouns. ¿Qué se refiere a esto? Ya le vamos explicando. If they are perceived as mass substances, they are used as countable nouns. Entonces yo digo, I never eat fruit for lunch. Yo en esto me estoy refiriendo a una mass substance. ¿Qué significa esto? Que yo no me estoy refiriendo a una fruta en particular. Yo estoy diciendo que yo como fruta. Yo no estoy diciendo que como una fruta en particular o una unidad, digamos, sino que yo me estoy refiriendo a que yo como fruta. En cambio, si digo, when I'm on a diet, I eat 3 fruits a day, en ese caso sí yo me estoy refiriendo a 3 frutas por separadas y en específico. Después si digo, this wall is made of stone, en ese caso me estoy refiriendo a stone como material. No estoy diciendo cuántas piedras, sino que estoy diciendo que está hecha de piedra. En cambio, si digo, I can't walk, there's a stone in my shoe, me estoy refiriendo a uno en particular que está, bueno, dentro de mi zapato, mi zapatilla. Y por último, si digo, 2 teas and 1 coffee, please. En ese caso, yo la estoy usando esto que les decíamos que habíamos usado como uncountable, ahora están como countable. En ese sentido de que, bueno, yo quiero, en específico, quiero 2 tés y un café. Si yo digo, I want tea and coffee, también está bien, pero en ese caso lo estoy usando como uncountable porque yo no estoy hablando de una taza de té o una taza de café, sino que estoy hablando de que, bueno, quiero ese líquido, esa sustancia. Esto también aplica para los grupos de personas. Cuando los consideras como personas por separadas, los consideras el grupo, digamos, el grupo general, también cuando hablamos de uno u otro. Claro, el family, o también estaba el de clergy, había otros más. Ese grupo de personas también se pueden considerar countable o uncountable dependiendo la finalidad que quiera dar el hablante, digamos, de lo que está diciendo. Como siempre les decimos acá, contexto, puro contexto. A ver, tengo una pregunta. En el ejemplo de time, también se lo puede usar como countable para decir cuántas veces, claro. Si yo digo, I drank, qué sé yo, I went, no sé, ¿qué puedo decir? Claro, pero si tiene un número delante, digamos. I drank coffee 3 times. En ese caso, sí estoy usando justamente time como algo que es countable. Porque me estoy refiriendo justamente a esto, que visité en 3 ocasiones, por ejemplo. Muy bien, está muy bueno ese ejemplo. Si no lo, o sea, no lo tienen en la punta, anótenlo ahí con time. Idea de, bueno, para que los voy a poner. Por ejemplo, ese ejemplo. Ustedes en ese caso están hablando de, bueno, de justamente no tiempo como un concepto que no es contable, sino como algo que sí se puede contar. Bueno, seguimos. Vamos por acá. Bueno, este es un ejercicio, eso se ve como ustedes se diviertan.
Y pasamos a los proper nouns. ¿Querés explicarlo el mail esto que es cortito? Dale. Bueno, tenemos acá los proper nouns, la categoría más fácil, digamos, son los nombres propios de todo, de personas, de lugares, todo lo que tenga nombre, digamos, que va con mayúscula, acuérdense de eso, porfa, son los propios. Recuerden que los propios no se pueden contar, para que lo tengan en cuenta. Pero, sí, no hay nada más. Acá tienen, por ejemplo, la lista de las cosas que pueden ser nombres propios. Tienen el día y los meses, que creo que en español, no estoy seguro, creo que en español no eran propios. Creo que en español los consideramos comunes. Pero es con minúsculas. Sí, nombres de compañías, nombres de personas, nombres de lugares, los títulos de las personas, como por ejemplo President, eso también va con mayúscula y es propio, y los nombres de libros, de obras de teatro, diarios, etc. También de las obras, no los nombra acá, pero las obras de teatro, las obras de arte, tipo las que están, por ejemplo, en las paredes de los museos, que tienen nombres, también van con mayúscula. Así que básicamente eso. Sí, algo importante es que no tienen plurales, obviamente, y no tienen determinantes. No es como en español, que yo por ahí si tengo un apodo, yo puedo decir, bueno, suena raro, en Córdoba suena más común, pero yo puedo decir la suavecito, por ejemplo, siempre y cuando sea un apodo, sí se va a aceptar, o sea, está aceptado. Pero en inglés no se puede, eso no uso determinantes con sustantivos propios. Igual nosotros también lo usamos con nombres propios. Yo digo la Sol. Claro, pero eso ponerle para la RAE está mal. Pero si yo digo la VIR, ponele, está para la RAE está aceptado. Claro. Dato para que digan el primer año que bien. Bueno, seguimos. Los colectivos. Esto, bueno, va a tener que ver con lo que ya le explicamos hace un ratito. Por ejemplo, si ustedes ven que en la primera clase teníamos people, digo family, acá está de nuevo. Ese subrayada, mira, malísima, pero no importa. Tenemos entonces family, class, team, crew, por ejemplo. ¿Qué quiere decir que sea el colectivo? Que se refiere a un grupo de personas como una unidad. Si yo me refiero como una unidad, yo lo puedo usar con un verbo en singular o en plural. O sea, yo puedo decir, the audience was enormous. ¿Por qué puedo decir eso? Porque justamente me estoy refiriendo a la audiencia como un grupo de personas. Ahora, si yo me refiero a cada uno de los miembros de ese grupo, como por ejemplo cuando decíamos the family are quarreling a lot, o are fighting a lot, si les gusta su palabra, ¿qué tiene que ver con, qué significa eso? Digamos que es, en ese grupo entre ellos están discutiendo, entonces yo tomo cada individuo de esa familia como algo separado. El ejemplo que tiene un León incluso es más claro que esto. Si ustedes tienen, bueno, the family is watching TV, the family are fighting a lot, o en este caso the family are all told, me estoy refiriendo a cada uno de los miembros de ese grupo, entonces yo lo uso en plural. Si yo me refiero a la familia en general, a lo que está haciendo toda la familia en general, y no a los individuos, lo uso con un verbo en singular. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? Escríbanme un sí. Nadie dice nada. Bueno, sí. Ahí me llegaron todos los sí. Gracias. Necesitan todos pusieron sí y me hicieron caso. Bueno, paren que voy a borrar ese dibujito ahí que quedó colgado. Bien. La formación de los plurales, seguimos. Este es un tema importante también, ténganlo en cuenta, estúdiense bien las reglitas, que son varias, para que lo tengan en cuenta. Traten de buscar, como les decía recién, los diccionarios, buscar varios nouns, lo que se les ocurra, y fíjense cómo son los plurales, así tengan como tipo cubierto un montón de cosas. Pero bueno, vista una por una, digamos, tenemos los que agregamos S, son los más comunes, como por ejemplo en el caso de chair, que tenemos chairs con una S. Bueno, después en fonética van a ver con más y eso de que cada noun tiene un diferente sonido para el final. Sí. Pero bueno, eso se lo dejo a él. Igual eso es cosa del primer año, así que todavía no se hace. ¿No lo ven eso? No, lo ven en primero. Los nouns que terminan con S, con doble S, con SH, con CH, con X, con Z, le añadimos una ES. Por ejemplo, match y de dos matches. Tenemos los que terminan con vocal, que después le añadimos una I, como por ejemplo key, keys. Acá también lo cambia, digamos, igual que la primera reglita. Después tenemos los que terminan con consonante más una Y, la cambiamos a esa Y y ahora le agregamos una I latina, una I común, digamos, y es. Entonces baby pasa a ser babies, pero de forma escrita me refiero, hacemos ese cambio ahí.
sacamos la Y, agregamos una I común y agregamos ES. Después tenemos los nouns que terminan con O, que le agregamos S. Videos, también igual que lo primero. Después tenemos algunos que terminan con O, toman la E. Estos son algunos, no son todos, pero bueno, tenemos tomato, que falta hacer tomatoes, potato, hero. Tenemos ahí, cambiamos, no cambiamos nada, perdón, agregamos una S. Y tenemos por ahí algunos que cambian, digamos, son como irregulares, por así decirlo, como por ejemplo... claro, digamos, si la vida fuera fácil, terminaría acá, digamos, ustedes podrían estudiar esta lista y ya sabrían todos los plurales que hay en inglés. Pero la vida no es fácil, entonces después tenemos los irregulares. Como todo, en todos lados hay cosas irregulares, así que bueno, claro. Gramática. Y después por último tenemos la que terminan con F, pero bueno, esto ya creo que lo sabemos todos, que es la que cambiamos como wolf. Y añadimos también S. Ah, no, pará, no es esa. O sea, es la regular, sí. Claro, tienen dos formas en realidad. Tienen algunos que terminan en F y son regulares, como clips, proofs, sorry. Beliefs, roofs. Pero tienen algunos que son irregulares, que al mismo tiempo terminan en F y terminan, o sea, tiran la F, digamos, y utilizan vas para formar el plural. Wives, calves, wolves, por ejemplo, shelves. ¿Cómo se dan cuenta de esto? Estudiándolo de memoria, no hay otra. O sea, no tienen una regla básica que ustedes digan, bueno, si tienen esto, no hay forma, es solamente cuestión de memoria en eso. Está abajo justamente lo de la B corta. Es por adelantado, es porque quiero explicar antes de leer. Perdónenme, soy muy acelerado. Ahí. Y bueno, ahí abajo está lo de los irregulares, así que bueno, ahí también tienen los otros, que estos ya no cumplen ninguna regla en específico, o sea, simplemente son ellos porque quisieron tomar ese plural, como por ejemplo goose con keys, food, feed, no, tenemos ahí la listita, estudiénsela, es clave esta lista, seguramente les toman uno de estos, así que bueno, ténganlo en cuenta. Bueno, pasando un poco en esto, estos, bueno, los que tienen acá, que son bison, deer, moose, todos estos son irregulares y ellos los tienen que saber de memoria en eso. Algunos quedan iguales, por ejemplo, species, deer, bueno, hay un montón que tienen la misma forma, plural y singular, y hay otros que son siempre plurales, o sea, no es que tienen la misma forma, singular y plural, sino que son siempre plurales. Por ejemplo, people, por ejemplo, cattle, por ejemplo, police. Está bien que people en realidad se puede usar como el plural de person, pero en este caso, digamos, se los considera como que son siempre plural. The police are looking for the notorious rapists everywhere. Siempre va a ser con un verbo en plural porque siempre van a ser considerados como plural, no importa si vos te referís al grupo de personas sin considerarlo individualmente o no, digamos. Y si ustedes quieren hablar de un policía, se dice policeman, policewoman, pero no se dice police. O sea, no hay también tenganlo en cuenta con el presente perfecto, ¿no? Para formar también, tenganlo muy en cuenta con el have, has, police, utiliza el have, porque es plural. O sea, aplica para todo, digamos. Tenganlo muy en cuenta porque eso es muy común equivocarse en ese tipo de cosas, especialmente con police y people. Después no hay otro, hay una listita un poco más larga, pero no son tantos. Son esos dos más que nada, tenganlo en cuenta, people, police, apréndanse la memoria, son plurales siempre. Después, también, bueno, hay otros que se refieren a cosas que tienen dos partes, digamos. Si yo, por ejemplo, digo scissors, tijeras, tengo como dos partes iguales, es plural. Trousers, shorts, glasses, binoculars, jeans, pijamas, siempre van a ser en plural, porque siempre se va a referir a dos partes, por más que vos hables de uno o dos, one pair of scissors, digamos, porque siempre se habla de par, o sea, nunca se habla de que yo tengo una sola parte. Si yo digo un pantalón en español está bien, pero si yo digo, si yo lo paso a singular a esto, digamos, me estoy refiriendo a que hay una sola parte de las dos. Yeah. Después, bueno, y con eso ya, o sea, con eso ya cerraremos de lo que son estos de los plurales. ¿Tienen alguna duda? Pasamos a los determiners, que esto también lo vamos a ver un poco más rápido porque ya lo vimos. ¿Esos últimos toman solo verbos en plural? Sí. Sí, siempre verbos en plural. Los que son siempre plural van a ir siempre con verbos en plural. Ojo, no se confundan los que son siempre plurales con los que hacen singular y plural iguales. Porque, por ejemplo, yo digo sheep, puede ser a sheep o puede ser many sheep. En ese caso yo lo estoy haciendo singular y plural. Pero si yo hablo de police, yo no puedo decir police is o people is. Siempre es people are y siempre es police are. Y lo de people are, quédenselo en la cabeza hasta que se reciban, porque los profes
todo el tiempo te lo están repitiendo y hay gente que se olvida de eso hasta cuando se está por recibir, que dice people is. Siempre recuerden que bueno, que es people are, people is are. O sea, básicamente, digamos, tienen 3 listitas que aprenderse. Nouns que parecen plurales, pero en realidad son singulares, que son como vimos recién las materias de estudio, como por ejemplo Physics and Linguistics, algunos de deportes también, no se me viene una a la mente ahora, pero hay deportes que terminan en S, también, todos esos son singulares. Esa es una listita. Parecen plurales, pero son singulares. Después tenemos esto, que parecen singulares, pero son plurales, que son police y people, y después tenemos los que pueden ser uno y otro dependiendo del significado. Son 3 listitas que yo les recomiendo que se la hagan y se la estudien porque les va a servir un montón. Le escribió gritando en el chat, people are. Está bien, no te enojes. Está perfecto. Que les quede grabado. Le vamos a cambiar los nombres de los grupos de estudio, de los grupos de WhatsApp de las no te enojes, people are. Bueno, seguimos. Esos últimos, bueno, esto ya lo hemos contestado. ¿Tenemos uno más? No, por ahora no. Vamos bien hasta ahí, lo tatuamos. Sí, yo lo tengo tatuado, pero deberíamos. La verdad que para recibirte te tenés que obligar a tatuártelo por ahí. Bueno, ¿van entendiendo hasta ahí? Pasamos a los determiners. Bien, va bien, listo. Genial. Bueno, pasamos a los determiners, lo vamos a ver muy por arriba, porque ya los vimos. Los vimos el martes y el jueves. Les voy a volver a explicar esto que yo les venía diciendo del a y el an, que por ahí quedaron algunas dudas. Y bueno, y los vamos a ver muy por arriba. Los artículos, como ya dijimos, limitan el alcance de los sustantivos. Pueden ser con un definite article, que es the, un indefinite article, que es a o an, y un zero article, que cómo la escribo yo en un ejercicio, si yo sé que se me ponen una palabra y yo sé que ahí va un zero article, pongo un cero y lo tacho. Es justamente lo que tiene acá, un cero tachado. Tipo el de 21 Pilots. Así, bueno. El that, como ya dijimos, es para hablar de sustantivos específicos. Si yo me estoy refiriendo a alguien, si yo estoy hablando con alguien y esa persona ya sabe a quién me estoy refiriendo, yo uso un definite article. Si no, si lo estoy introduciendo recién al discurso, no estoy hablando de alguien específico, uso a, an. Si yo digo, let's read the book, me estoy refiriendo a un libro en particular. Si yo digo, let's read a book, me estoy refiriendo a cualquier libro. No, y aparte cuando decís the book, o sea, das a entender como que las personas que te están escuchando saben de qué libro estás hablando. Cuando decís a book, vas a tener que especificar qué libro es. ¿No? Claro, si yo vengo acá y les digo, let's read the book, ustedes saben que estoy hablando de la book que siempre usamos en la clase. Bueno, esto, a ver qué les podemos ver acá. No, hasta acá está muy bien. Bueno, en esto es lo mismo que les explicamos recién. Dentro de los indefinites está el a y el an. Cuando se usa uno y cuando se usa el otro, les vuelvo a repetir. Siempre va a depender del sustantivo que ustedes tengan adelante. Si ustedes tienen, o sea, por ejemplo, si ustedes tienen un consonant sound, que no es en realidad lo mismo que una consonante, un sonido consonante, y no es lo mismo una vocal que un vowel sound. Una cosa es término de letras, que nosotros estamos hablando acá, y otra cosa es término de fonética. Si yo tengo un vowel sound, por ejemplo, elephant, egg, apple, yo sí o sí tengo que usar an. ¿Por qué? Porque a mí me traba el discurso si yo tengo que decir a apple. I have a apple, me traba el discurso. En cambio, si yo digo I have an apple, fluye, digamos, lo que yo estoy diciendo y no me traba y no se me complica, digamos. En cambio, si yo tengo una consonante adelante, yo no tengo que decir an, yo no puedo decir an boy, an car, no tiene sentido. Directamente dejo el indefinite article a sin ponerle la n. A boy, a car, a bike, a zoo, lo que sea. Y ahí está el punto importante. Fíjense que tienen sonidos que son semivocales. ¿Por qué? Porque en realidad suenan parecido a una consonante, pero en realidad suenan parecido a vocales, pero en realidad son consonantes. Es el clásico ejemplo de you. Por ejemplo, you, uno suele pensar que es una i con una u, pero no, en realidad no. Es un sonido que no sé si la Milton pone, es ese que parece con una j. Bueno, ese es, lo tienen acá, por ejemplo, en user. User empieza con es una consonante, pero de todos modos usamos a user, porque tenemos ahí ese principio de consonante, que en realidad, por más que sea consonante, es más parecido a una vocal. Entonces ahí usamos el a solo. Así que tengan en cuenta eso, que es puro. Por eso les digo que no es lo mismo una vowel que un vowel sound.
cuando ustedes tienen que aprenderse esto, digamos, no anoten que es con vowel y con consonant, porque si ustedes tienen university, ustedes van a ver una vowel y van a decir, ah, esto es an. Y en este caso no, justamente porque el sonido, que lo tienen acá, que es you, siempre, o sea, por más que parezca una vocal, en los sonidos son semi-vowel sounds, se llaman. University, unicycle. En este caso ustedes ven solamente con U, que es la J, digamos, y el U, la U, que en realidad no se dice así porque es fonética, pero bueno, mal si me escucho me mata, pero no está. Entonces, si ustedes tienen, bueno, este sound, este semi-vowel sound, o consonant sound, que es como por ejemplo user, university, unicycle, en ese caso ustedes ponen A, no an. ¿Cómo se dan cuenta de esto en un contexto? Seguramente porque ustedes lo van a ver en ejercicios y esos son los que después les van a evaluar. Cuando ustedes tengan una palabra que no saben cómo se pronuncia, siempre busquen en el diccionario. Porque tienen algunas palabras, por ejemplo, si yo digo unintentional empieza con U. O sea, ahí la escribo, se escribe unintentional. Ahí está. Yo pongo unintentional, ¿no? En ese caso, esa palabra empieza con U. Y si yo quiero ponerle un determinant antes, no le tengo que poner A, tengo que poner unintentional. Porque el sonido, que es lo que a mí me importa, digamos, en este caso, no es you, no es unintentional, es unintentional. Entonces, si ustedes tienen en los ejercicios o se encuentran con alguna palabra que no sepan pronunciar, no adivinen, digamos, sino que busquen siempre el diccionario porque ahí van a tener la diferencia. No necesariamente todas las que empiecen con U van a ir con el indefinite determiner A, sino que tranquilamente puede ir con an si el sonido es una vowel sound. ¿Se entendió? Medio complicado, pero les prometo que tiene sentido. Ah, básicamente que no se basa en lo que está escrito, sino en cómo suena. Pronuncian en la mente, si están en la prueba, en el caso con H, bueno, si vos ves la H en inglés, sí tiene sonido, es si yo digo horrible, por ejemplo, entonces es un consonant sound. Yo lo uso con el determinante indefinido a horrible situation, por ejemplo. Si en algún lado, o sea, si en alguna palabra, porque en inglés es así, pero si en alguna palabra tienen una H y esa H es muda, en ese caso, bueno, sí, se verá con qué se usa. Pero normalmente la H es un sonido aspirado que es hour. Claro, bueno, por ejemplo en hour, muy bien, está bueno ese ejemplo. Si ustedes dicen hour o dicen honor, en ese caso, el primer sonido que yo tengo no es la H por ejemplo, horrible. Ustedes tienen el primer sonido, es un vowel sound, es hour. Entonces yo digo an hour. Siempre tiene que ver con, bueno, con esto de los fonemas. No por cómo está escrito, sino por cómo se pronuncia. Si cuando yo lo pronuncio, tengo primero que nada un vowel sound, honor, hour, yo voy a usar an. Si yo como sonido tengo un consonant sound, horrible, ¿cuál es por ejemplo? Harry, por ejemplo. Bueno, en ese caso, bueno, Harry vale. Harry no porque es proper. Bueno, otro con H que ya se nos va a ocurrir, harmful, por ejemplo, harmful. En ese caso, bueno, yo tengo, yo lo tengo que usar con A, digamos, no con an. Happy, claro. Handsome. Bueno, si se dan cuenta, en realidad todos esos son adjetivos que siempre van a tener que ir acompañados de un sustantivo, pero no importa. Hotel, ahí está, hotel. Si yo digo a hotel, está bien, pero yo no puedo decir a hour, porque me choca, digamos, la dicción. Justamente porque hotel no empieza con un vowel sound, sino que empieza con el sonido de un consonant sound. En cambio, si yo digo hour, yo estoy empezando con un vowel sound. Y por eso yo tengo que empezar con, o sea, tengo que estar determinado por un indefinite article. ¿Se entendió? Más o menos. ¿Estás entendiendo? Perfecto. Listo. Buenísimo. Cualquier cosa nos vuelven a interrumpir. Y acá les dice que, bueno, que estén conscientes y que presten atención a los acrónimos, que tiene que ver con lo mismo. Si este acrónimo se dice creo que es ICAP, pero por duda poner que fuera ICAP es lo mismo, empieza con I, entonces yo voy a decir an I. En este caso, si ustedes ven, ¿por qué acá tengo, a ver si alguno me lo puede decir, ¿por qué acá tengo un an y acá empieza con una consonante? El que me lo dice se puede ir a la pileta. Le damos libre. Claro, exactamente. Exactamente. El sonido que yo tengo, el primer sonido que yo tengo es un vowel sound. M, S, D, S. Entonces, si yo voy a decir yo tengo un vowel sound, yo voy a usar N. An, M, S, D, S. Yo no digo A, M, S, D, S. Exactamente. Muy bien, muy bien. Se puede ir todo. No, mentira, ninguno solo. Tenemos que ver mucho. Bueno. Después, esto que le decíamos recién,
si los modifico un adjetivo, si yo digo horrible mistake, como les decía recién, o situation, la elección entre a y an va a depender del adjetivo. ¿Por qué? Porque el a siempre va antes del adjetivo, y como tiene que ver con la dicción, yo necesito que sea coordine o concuerde con el sustantivo. Yo necesito que concuerde con la palabra que tengo inmediatamente después. Entonces digo, a broken, an unusual, a European. ¿Se entiende? A European. Que esto igual, Neil. Sí. Pienso, si vos tenés a European country, ¿por qué acá no tengo an? Para mí ahí tiene que ir an. Ya lo vamos a consultar. No, pero... ¿En dónde está el ejemplo? Después cuando tenés, en la página 46 lo tengo yo, bueno, no sé en dónde. En este caso yo creo que ya lo vamos a consultar bien, igual por las dudas, pero creo que acá está mal, y creo que es an European country. Ahora yo tengo el diccionario a mano, ahí te digo. Fíjate. Por la concordancia. Igual le podemos preguntar a alguna de las chicas, ya me voy a fijar. Pero bueno, a este le ponemos una marquita porque me parece que lo tiene mal. Para mí está bien, te digo. O sea, tiene... que es a European? A European, sí. Empieza con U. Ah, ¿saben por qué? Sí, yo estoy mal. Porque si ustedes dicen European, ese U es lo mismo que está pasando con University. Tiene un semi-vowel sound en ese caso. Ajá. Entonces, a European, está bien. Yo lo estaba pronunciando mal, está bien. Casi cuestiono a los profesores, por favor. ¿No? Qué bárbaro, eso así. Sí, tremendo. Bueno, se entendió por qué European está bien, igual. O sea, se entiende por qué. Porque European es el mismo sonido que ustedes tienen en University. Es el U, o sea, exactamente, Marcela, muy bien. European. Claro, ahí me pasaron la transcripción. Claro, bueno, en eso. Si ustedes por ahí tienen la duda, como me pasó a mí, busquen siempre las transcripciones y siempre se les va a solucionar con eso. Si ustedes ven que la transcripción empieza con you, ahí se van a dar cuenta que por eso tienen la... Muy bien, bueno. In English, indefinite article is used to indicate... Bueno, esto también es parte de lo mismo, pero quiere decir que se usa para indicar que uno pertenece a un grupo de gente. Yo digo, I am a teacher. Brian is an Irishman. Seiko is a practicing Buddhist. En eso, bueno, forma parte de un miembro del grupo que se denomina budista, que se denomina hombres de Irlanda, que se denomina profesores. Con cualquier profesión, obviamente, es lo mismo. Bueno, y pasamos al D, que es más fácil, por ahí se va entendiendo bien todo hasta ahí. Sí, ok, joder. No sé por qué se me cierra el chat, pero bueno. Sí. Dentro del definite article, esto ya lo explicamos, es para hablar de algo en específico. Esto es importante, por eso nos vamos a pausar un poquito acá, que tienen que saber que D se puede usar con sustantivos que no son contables. Si yo digo, esperen que no sé por qué no tengo el ejemplo acá. Está. Si yo los uso con non-countable nouns, digamos, medio que los estoy contabilizando. Si yo digo I love to sail over the water, estoy hablando de algún cuerpo de agua específico, aunque no estoy hablando digamos, de agua como una unidad. Después digo, he spilled the milk all over the floor, es por ahí él tenía, qué sé yo, una botella de leche y la tiró, entonces yo digo, he spilled the milk. Estoy hablando de leche en específico, pero obviamente no estoy hablando de una cierta cantidad de leche, digamos, sino que me sigo refiriendo a algo que es medio abstracto, pero es algo que yo ya había visto. O sea, puede ser si yo digo, por ejemplo, she spilled the mate all over the floor, en ese caso, bueno, me estoy refiriendo al termo de mate que ustedes ya vieron, que yo lo tenía, que yo no sabía dónde salió. Sin embargo, no sé cuánta cantidad hay de agua, de mate en realidad, o en este caso de leche, en donde estaba. Sino que me estoy refiriendo, bueno, de que era un líquido que yo ya había visto, pero no sé exactamente cuánto. Y si yo le saco el artículo, me estoy refiriendo a leche en general, lo mismo que en agua. No me estoy refiriendo a algo que yo había visto, sino que es algo más en general. ¿Se entiende hasta ahí? Ojo con esto, bueno, dice, claro, muy bien. Ojo que Spill va con 2 L. Por las dudas, para que uno tuitee. Después, in general, you cannot say she wants a water. Ojo con esto, obviamente, porque podemos decir un agua, ahí no se puede decir a water. Uno tiene que decir a bottle of water, que ya lo vamos a ver cuando veamos los partículos. Muy claro.
Después, bueno, esto es de memoria, no lo vamos a nombrar, digamos, tiene que ver con dónde no se usa, que es lo que nosotros le decíamos que no usen en el Antes de los nombres, básicamente los nombres. Claro. Nombres de cosas. Es lo que le decíamos los nombres propios, cuando vimos los nouns, los proper nouns. Claro. Y acá es lo que sí se puede, que también es de memoria. Esto se lo estudian, es más o menos de memoria, no hay ningún arreglo para esto, por eso no lo nombramos tanto, que sepan que, bueno, que la mayoría de los countries, algunas calles, algunos lagos, pero por ejemplo, ojo con esto, porque lagos no se puede, pero mares, océanos, sí se puede. Ojo con eso, estudienselo de memoria, es así porque es así, digamos, y algo que lo tenemos que saber solamente de memoria. Después, hay algunos sustantivos comunes que no toman articles, muy pocos, pero hay, que es lo que decía Neil recién, los deportes, las materias, nacionalidades y demás. Seguimos. Bueno, los quantifiers. Esto va a ser importante. Esto es un ejercicio que lo tienen que hacer. Siempre los que tengan antes del teórico, háganlos, porque son muy introductorios a lo que ustedes después van a ver. Entonces es importante que los hagan antes que nada. Los quantifiers se usan en realidad justamente para indicar una cantidad. Y se pueden usar tanto en los contables como en los incontables. Algunos son los mismos, otros son distintos. Yo puedo decir some pencils o puedo decir some information. Si ustedes se dan cuenta, pencils en este caso está en plural porque los countables se pueden pluralizar. Si yo tengo information, no está en plural porque no se usa la S para pluralizar. Bueno, en el lot of también, después en este lado tenés plenty, también se puede usar plenty acá. Después tenés, bueno, esto que yo les decía que many es un quantifier para los countable. Much es un quantifier para los non-countable. Después, bueno, any, estas cosas también son más que nada de memoria. Es de mucha memoria. Si tienen duda con uno en específico, lo explicamos, pero bueno, es esto de que, bueno, si yo uso much, voy a usarlo con un uncountable, si yo uso many, voy a usarlo con un countable. También algunos se utilizan en preguntas y en negativo, otros en positivo, no sé, pero no importa. Se van utilizando en distintos casos, entonces también estudienlo desde ese lado, por ahí algunos no tienen mucha diferencia, pero se utilizan en preguntas, por ejemplo. Después si digo a great number o a great amount. Esto es lo mismo, en realidad no es lo mismo, pero significa como mucha cantidad, pero si yo hablo de countable, yo voy a hablar de numbers, y si hablo de uncountable, voy a hablar de amounts, no number. Lo que sí es buenísimo, este tema me encanta, pero en el mal sentido, porque al mismo tiempo lo odio. Tengan mucho cuidado con esto, estudienselo muy bien, pero muy bien, porque hay casos, inclusive, por ejemplo, no sé si te acordás, Solcito, de que yo les mandé un día al grupo porque lo vi en un libro de gramática, me mató y no sabía cuál era. No sé si te acordás que estuvimos debatiendo con todas las chicas y al final no supimos al final bien cómo era. ¿De qué? ¿Una cosa? Una de esto, de la concordancia entre sujeto y verbo. Y ahora vamos a ver seguro, porque no, honestamente no me acuerdo. ¿Cómo distingo little de pequeño y little de quantifier? Y porque siempre que vos tengas, yo por ejemplo digo a little boy, en ese caso vos te vas a dar cuenta que eso es un adjetivo que lo está modificando. Digamos, yo digo a little, qué sé yo, a little rain, por ejemplo, o a little rain, o very little traffic. En ese caso yo no estoy hablando de que el tráfico es bajito, pequeñito, sino que estoy hablando de que había poco. Siempre te das cuenta por el contexto. Si yo digo, I saw a little boy walking through the street, obviamente no me estoy refiriendo a un poco de un chico, al mismo tiempo porque boy es countable, sino que es un adjetivo que lo está determinando. En cambio, si yo digo, today there was very little traffic, por ejemplo, en ese caso, bueno, me estoy refiriendo a que no que el tráfico estaba chiquito, sino que había muy poco. Entonces siempre se van a dar cuenta por el contexto de la oración, justamente como dice Pilar. Bien, gracias. No por nada. ¿Cómo hay diferencia entre some, plenty of, a lot of? Bueno, eso lo tenemos acá, creo. En realidad es lo mismo. O sea, es muy parecido. Si yo digo some, en realidad tiene que ver con la cantidad. Si yo digo some, no es tanto. Si digo a lot of, es mucho. Si digo plenty of, es lo mismo que a lot of o lots of. Se usan con los dos, con countable y con uncountable. Some, como les decía, bueno, es una cierta parte, no es mucho, es una parte nomás. Y lo otro por ahí como que significa que es un poco más cantidad. Pero como que son más o menos parecidos en eso.
Esto tiene que ver, bueno, Neil lo decía en la primera clase, que cuando uno pregunta con Sam, siempre está esperando que le digan que sí, o sea, uno espera una respuesta positiva. Yo digo, would you like some fresh water? Yo estoy, por ahí que tengo a alguien en mi casa, invité a alguien a mi casa y le ofrezco esto, yo estoy esperando que la otra persona me vaya a decir que sí. Would you like some coffee, por ejemplo? Bueno, seguimos. ¿Tienen alguna duda en específico de esto? ¿O ya avanzamos a subject verb? Que ya se nos pasó una hora con los nouns y tenemos que pasar a los... Ah, bueno, igual ya tenemos un poquito. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí? Ahora contéstenme sí con una sola I. Siempre le fallo cosas ahí. Bien, sí, ok, listo. Me limitaron ahí, está bien, bueno, perfecto. A lo Cobra Kai los tenemos. Bueno, seguimos. Pasamos a subject verb concord. Muy bien lo que contestan en inglés. La verdad es que podríamos pasarnos al inglés y explicarles todo en inglés. Me suena, pero bueno. Lo vamos a hacer para la unidad 6, así se las complicamos. Bueno, subject verb concord, que esto es lo mismo que decir subject verb agreement. Capaz que lo estudiaron alguna vez como agreement, es lo mismo. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, el singular subject requires a singular verb. Si yo tengo un sustantivo que es singular, el verbo me va a concordar con el sustantivo en singular. Si yo uso un verbo en plural, un sustantivo en plural, el verbo va a tener que ser plural. ¿Qué me refiero a que sea plural? Es como decir, o sea, si yo digo my daughter, son más americanos, digo watches en ese caso. Es como hablar como, o sea, si yo estuviera hablando de she watches television. Si yo digo my daughters watch television, estoy refiriéndome a they watch television. The number of a noun phrase depends on the number of its head. ¿Qué significa esto? Bueno, nadie me va a contestar. Te estaba dando el pie para que lo digo. Si yo digo, the change in male attitudes is most obvious in industry. The changes in male attitudes are most obvious in industry. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? ¿De qué va a depender, digamos, el verbo acá? De la head, de la noun phrase. No necesita, o sea, no depende de male, de attitudes, ni nada de eso, sino que siempre va a depender de la head. ¿Cuál es la head? Es el sustantivo del que todos los otros van a depender, o sea, el que todos los demás van a modificar. En ese caso, they está modificando a change, in male attitudes está modificando a change. ¿Se entiende? ¿Está ahí? Sí, Solcita, ¿me preguntás a mí o a ellos recién? Pues yo me quedé callado porque pensé que ellos siempre tardan porque llega con delay. Perdón. Hoy no estamos afilados. Después, everyone, everybody, everything, anyone, anybody, anything, no one, lo que sea. Todos esos son indefinite pronouns. Acuérdense cuáles eran los pronouns. Si alguno me quiere escribir, eso sí para ustedes. Si alguno me quiere describir la diferencia entre un pronoun y un determiner, que ya la vimos 45.000 veces, que lo haga y la leemos. Todos estos indefinite pronouns tienen un verbo en singular. Everyone was listening. Nobody is allowed. I don't think anybody pays attention to her, por ejemplo. Así yo me refiero a todos, a nadie, todo, siempre es en singular. Pronoun reemplaza noun, toma su lugar, determine lo que le limita. Pronoun takes place of the noun. Pronouns take place of the word they are referring to. El pronoun reemplaza el sustantivo, el determine lo que. Muy bien, todos bien, muy bien. La verdad, unos capos. Bueno, después, either y neither. Either es one or the other, neither es not one, not the other. Si yo digo, por ejemplo, neither of us did the interview, ninguno hizo la entrevista, por ejemplo. O either of the students, bueno, acá tienen un ejemplo en realidad. Either of the students was interviewed, que significa que siempre, no siempre, pero mayoritariamente toman un verbo en singular. Sea either, sea neither, sea none, lo mismo. Siempre, bueno, en este caso, sí, esto que les estábamos diciendo. Ojo con esto, digamos, porque acá están utilizados como pronombres, no como determiners. Yo digo, either of the students was interviewed, o neither o none, lo estoy usando como pronombre, no lo estoy usando como determinante. Y en este caso toman un verbo singular.
Son Después, en estos casos. claro, exactamente. Para que tengo que acá. Esto es lo que estamos viendo. Bien, todos me pusieron, yo tampoco, claro, más o menos. Neither do I, nor, either, nor. No, es either or, neither, nor. Esos son los pares. Después, bueno, plural verb can follow either, neither, or none en un pronominal group in informal conversations. Eso significa que se puede usar como plural, pero es algo informal. Siempre en contexto académico lo van a tener que usar como singular. ¿Cómo sería como determiner? A ver, en realidad como determiner, no se me ocurre un contexto en el que lo tengas que usar como plural, pero si yo digo, por ejemplo, either student was, either student, you can choose, a ver, estoy pensando en algún ejemplo. Bueno, yo voy a buscar algún ejemplo, siempre va a determinar, o sea, cuando es un determiner, piensen que no va a importar, digamos, porque ustedes siempre se van a concentrar en el sustantivo que es la head de su noun phrase. Si yo tengo un determiner, no me voy a concentrar en eso para el plural del verbo, sino que me voy a concentrar en el sustantivo que está modificando ese determinante. Acuérdense, como decía, los determinantes no reemplazan a los sustantivos, los determinan justamente. Entonces yo en ese caso voy a fijar siempre en el sustantivo que están determinando. Ya sea ni tampoco cualquiera. Sí, no lo, acuérdense siempre de no pensarlo en español en estos casos, porque por ahí son cosas muy específicas del inglés. Pero para que ustedes sepan qué significa, sí, si yo digo either or, en el caso de los determiners, o either en este caso, sí, es cualquiera, neither es ninguno, o por ejemplo yo digo neither do I, yo tampoco, y none es ninguno. Both como determiner podría ser, sí, both puede ser como determiner. Both girls went to the supermarket. En ese caso, both está como determiner. Acá tengo uno como determinante. Dice, either candidate would be good for the job. Tenemos claro. Ahí candidates, que vendría a ser o sea, cualquiera de los candidatos, digamos, está bien, digamos. En este caso, claro. la noun head es candidate. Claro, siempre se van a concentrar en esa noun head, nunca se van a concentrar en el determinante, porque en ese caso es lo que nos interesa. Neither and none are the same, en realidad no por cómo se usan. Si yo digo neither of the students, none of the students, en ese caso sí, pero en neither se puede usar otra forma, como yo le decía de neither do I, yo no puedo decir none do I, le digo neither. Bueno, all, enough, y most can be used with both count and non-count nouns. So the noun agrees in number with the verb. Significa esto que all, enough, and most se usan con sustantivos que sean contables o incontables, y el verbo, como les dije, va a concordar con el sustantivo, siempre con el head del coso. No le den, o sea, en este caso no le hace caso a los adjetivos, los determinantes, sino al sustantivo. De igual forma, los adjetivos también, bueno, siempre van a modificar el sustantivo, entonces siempre van a coordinar con él, pero cuando ustedes tienen que hablar de subject-verb agreement, siempre se ven, o sea, siempre se concentran en el sujeto que es la head, el head down de la noun phrase. Tengan en cuenta una cosa, que si tienen un noun y si digo tiene una preposición encabezando una segunda persona, digamos, se considera solamente el primero. Por dar un ejemplo, cuando tenemos with, por ejemplo, she with her sister, en ese caso, por más que son dos personas que están haciendo la acción, que son ella y la hermana, se considera singular. ¿Por qué? Porque tenemos el with. Ahora, si yo digo she and her sister, ahí sí el sujeto, digamos, es compuesto, son dos personas. Así tengan en cuenta, cuando después de un sujeto tengan una preposición, por más que venga otra persona, eso te suele hacer confundir y pensar que como son dos personas, viene plural, viene singular. Sí o sí tiene que haber una conjunción, como por ejemplo and, entonces ahí sí estamos hablando de un sujeto, digamos, doble, entonces ahí sí iría plural, para que lo tengan en cuenta también. ¿Se entendió? Si se entendió la unidad, les voy a dar dos cositas para que hagamos rápido. Yo no entiendo el most. ¿Qué no entiendes el most en específico? Bueno, no entendí eso último, ¿qué cosa? No, lo que dice Lean es que si ustedes tienen dos sustantivos que son head of noun phrases, entonces yo digo Maria and her sister, en ese caso María y sister son dos head de noun phrase, porque o sea, no es solamente María ni es solamente sister, es María and her sister. Si ustedes se acuerdan cuando vimos los coordinators o las conjunctions, dijimos que el and nivela o hace en paralelo dos construcciones iguales.
Si yo digo Maria and her sister, Maria and sister en ese caso son dos que es de noun phrases, entonces en ese caso el verbo me va a concordar con las dos. Yo necesito un verbo en plural. Maria and her sister do karate every week, por ejemplo. ¿Entendés? En cambio, si yo diga Maria does karate with her sister, en ese caso ese verbo va concordando con el sujeto que es María. Yo tengo land, acuérdense siempre que land, el but y el or son coordinators o conjunctions que nivelan, digamos, dos oraciones o dos noun phrases o dos partículas o lo que sea, que están a el mismo nivel, no dependen una de la otra. Most of them came. Mira, bueno, acá tenés el mismo ejemplo. Most of his time was devoted to traveling. En este caso, most es un pronoun. Si yo digo most people, o sea, si ustedes se dan cuenta, si está determinando un sustantivo, va a ser un determiner. Si lo está reemplazando, va a ser un pronoun. Yo digo most people, ese most está determinando a people. Entonces ese most es un determiner. Yo digo most of his time, en ese caso el most no está determinando ningún sustantivo. Yo no tengo un sustantivo ahí, sino que tengo una preposición. Entonces, en ese caso es un pronoun. ¿Se entiende? Después, bueno, mientras me van contestando, después de eso, quiero que acá presten atención a la 1 y a la 6, solamente a la palabra food, o sea, no le den bola a meat, que tiene más atrás. Digan, miren, yo tengo, I bought some food at the grocery store, en la 1, se la voy a marcar, ¿vale? Acá. Esta, uy, le erré, no importa, ahora hacemos caso a ese punto. Bien, tenemos estas dos. ¿Por qué food en la primera es uncountable o countable, me dicen ustedes? ¿Y por qué en la sexta es countable o uncountable? O pueden ser las dos countables o pueden ser las dos uncountables. Les damos 2 minutos, literal, ni 2 minutos, mira, les doy 1 minuto. Díganme, ¿qué son y por qué? La primera, vamos a la primera. La primera es non-count, bien. ¿Por qué? ¿Por qué se dieron cuenta? Le vamos a dar 30 segundos. Si quieren activar los micrófonos, lo pueden activar. Sí, o sea, justo parecía eso. No creo que se animen, pero bueno. Mejor así sentimos que hablamos con personas, tipo, que el otro lado que nos están prestando atención. Claro. Bueno, no importa, me están escribiendo todos. Bien, bien. Bien. Bueno, a ver qué tenemos acá. Paren que cierro esto, que no sé por qué. Ahí está. Bien, acá me dicen, a ver. El SAM, no count porque usa SAM. El determinante, la regla no count el SAM, pues lleva detrás del SAM, el comienza así, because has the count for SAM. Aparte la punta dice que food no es contable. Ah, mira vos tan, pero mira la 6. Justamente por eso les dije que vean estas dos, porque acá tenemos una excepción a eso. Habla de la comida, muy bien. Muy bien, bueno. La primera es uncountable, muy bien. Justamente, primero, bien visto, some ahí, el quantifier, que es un quantifier. Igual yo puedo decir, ojo, porque yo puedo decir, I bought some apples at the grocery store. Y si yo digo, I bought some apples at the grocery store, así los escribo. En ese caso... En este caso, acá el SAM me parece que no es vital como para darse cuenta si es uno y otro. Claro, porque en ese caso en la concepción de food. Sí, tranquilo. No, eso no. Ah, bien, que en ese caso que yo les escribí, apples es countable y está determinado por some. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Bueno, ¿cómo nos damos cuenta? Primero está en singular. Algo que determinado, o sea, si yo tengo un quantifier, si yo digo some, por ejemplo, ustedes ven el ejemplo que yo les pasé, apples ahí está en plural. En este caso yo lo tengo en singular. Eso es lo primero que ustedes les tienen que decir. Claro, son más plural, perfectamente. En ese caso. ¿Y qué pasa? Si ustedes lo piensan, digamos, he's not buying specific amount of food. He's just buying food, you know. So, since he's just buying the food, then he will need to say how many of them, for example. ¿Por qué se lo explico en inglés en realidad? Porque no lo podemos traducir en español. O sea, no lo tienen que pensar en español, lo tienen que pensar en inglés. I bought some food. Si yo digo, I bought some apples, plural first, plural, se está refiriendo, bueno, a una cantidad específica, pensando en cuántas, digamos. En cambio, si digo some food, es comida en general. Después, la 6. Veamos la 6 ahora. Uy, no me quiero bajar porque se me van los circuitos. Ahí está. La 6.
Vegetables and meat are foods. No le den voz al meat, díganme foods específicamente. Ahí. ¿Qué es? Countable, me dice. Tengo un countable y los demás todavía no se están animando a responder countable. Bien, ¿por qué? Lo más importante es por qué. Si no, ¿quién me puede decir por qué? Si quieren activar el micrófono, es más fácil, lo hacemos más rápido. Si no, bueno, escribirlo. Porque está el and. Porque hay dos nouns. El and no tiene nada que ver. No, sí, no. Acuérdense que no nos estamos concentrando en meat, nos estamos concentrando en food. Tengan en cuenta, como les decía recién, cómo considera el hablante a food. Básicamente va por ahí. Enumera 2 comidas, puede estar en plural con la S, te nombra 2 sustantivos, lo que sea como un noun. Para mí no es contable, pero no sé por qué. No sería referencia a acción meal. Claro, si ustedes ven, yo digo vegetables and meat, me estoy refiriendo a que they are types of food. Yo estoy diciendo vegetables and meat are foods, are types of food, en ese caso. Me estoy refiriendo justamente, o sea, es como hablamos por ahí cuando hablamos de los colectivos, que se puede referir a un colectivo como un grupo en general y si no como cada individuo parte de ese grupo. Lo das vuelta en este caso. Si no, lo puedes dar vuelta si no para ese caso. Puedes decir food, are, y ahí ya te da el índice de que lo que sigue, digamos, o sea, lo está viendo por separado. Puedes dar vuelta la oración inclusive como para orientarte en ese sentido. Foods are, vegetables and meat. Es como decimos el family are all told, por ejemplo, el mismo. Claro, o sea, igual acuérdense que van a necesitar o sea, en eso vas a necesitar un determinante. Pero sí, o sea, si vos lo pensás, primero está pluralizado, que arriba no lo tenemos pluralizado. Segundo, está hablando de comidas en específico. Vegetables and meat. ¿Se entiende? No me animaba a hablar de eso, no pasa nada. Individual instances, claro, separate entities, exactamente. Exactamente, muy bien. ¿Se entendió por qué? En ese caso es countable, en ese caso food está siendo countable. No es el caso de meat, que eso, bueno, lo verán ustedes, no le vamos a dar todos los ejercicios ahora, pero para que entiendan que hasta los mismos que vieron se pueden usar en distintos contextos. No necesariamente tiene que ser siempre A o siempre B. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? O sea, ¿se entendió lo que le explicamos? ¿Le sirvió que le expliquemos? Yo en realidad lo vi al ejercicio y me pareció como que por lo menos uno teníamos que hacer para que lo tengan más o menos en cuenta. Bien, sí, joder, genial. Tienen un montón acá, pero un montón, así que se pueden entretener con eso muchas veces. ¿Puedo preguntar otro parte? Si puedes, dale. Pregunten rápido que antes de la y-media que la red con me parece que Atlas lo va a quedar para el PDF, porque si no, vamos a estar 8. El 1, sí. El 11, bueno. I don't have enough space in my apartment for a piano. Sí, ¿cuál de los tres? Space. Sí. ¿Cuál es tu duda? Si es countable o uncountable, te lo pueden contestar tus compañeros, compañeras. No. En ese caso, space es uncountable. ¿Entendés? Pues yo estoy hablando de space, no que tengo one space o one spot for something. Estoy diciendo que tengo space. Es lo mismo que room. Room y space, en ese caso es lo mismo. I don't have enough room in my apartment. ¿Cuánto durarían las clases? Y no sé. Depende. Hoy en realidad la idea era quedarnos 2 horitas. 2 horas, un poquito más. Hoy vamos a estar hasta que terminemos álgebra. Así que se arman ahí el matecito y le metemos con eso. Es como el ejemplo de room, claro. Tengo una duda, dale. Ustedes pregunten, tranquilos. Sí, Solcito, nadie se anima a activar el micrófono. ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo? ¿Qué onda? Bien, sí. Es buenita, Solcito, chicos, no muerde. Activen los micrófonos y si quieren, pregunten más rápido. Como ustedes quieran. Bueno, yo la hago así oral porque si no... Ahí está, tenemos el primer valiente. Me tardo mucho escribiendo. Como digo, capaz que es sonsa, pero me costó mucho en los ejercicios, o sea, las pensaba mucho en eso. Todos los no contables, o sea, los incontables, son... siempre van o sea, el verbo va en singular, ¿verdad? Se me tragó todo. ¿Me puedes volver a preguntar, perdón? Dame un segundo Sí. que voy a desactivar la cámara porque viene mi papá. ¿Qué pasa? Ahí está, dale, sí, pregúntame. Si todos los sustantivos no contables, el verbo siempre van en singular, ¿verdad? En realidad, sí, pero con excepciones como veíamos recién de police o people. Claro. Tenés excepciones, Siempre... pero por lo general, digamos, sí. Claro, siempre van a tener excepciones cuando vayamos, que no tienen el apartado de los plurales ustedes,
tienen algunos que por ahí son en plural. Siempre va a depender. Lo que no va a cambiar, digamos, es que la raíz del sustantivo va a quedar igual. O sea, vos no vas a poder decir I don't have enough spaces en ese caso. O sea, el sustantivo en sí no va a cambiar, siempre va a ser el mismo, no se va a pluralizar. Lo que sí se puede pluralizar es el verbo que concuerda con ese sustantivo. Claro, o sea, es en el caso de los no contables. O sea, no podés ponerle un plural al sustantivo porque es no contable. Claro. En el caso, por ejemplo, de spaces. Perfecto. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Buenísimo, no, por nada. Bien. Teníamos un Agus que no se animaba a preguntarle. Si no, Agus, dale, te toca a vos. No te vamos a contestar ninguna duda que escriba ahora. Bueno, somos todos compañeros, somos todos amigos. ¿Tenemos alguna duda más o seguimos con los adjetivos? Sigamos, gracias, bien. A ver, sale el Zoom, no pasa nada. Si querés escribirlo, no pasa nada. Bueno, seguimos con los adjetivos. ¿Se entendió este ejercicio? Intenten hacerlo ustedes por su cuenta, digamos, y el jueves si tienen alguna duda lo vemos, pero ustedes van a ver que si ustedes por ahí no entienden por qué o no se dan cuenta por el contexto, lo que sea, si ustedes lo buscan en el diccionario van a tener todas las entradas de por qué esa palabra es A o B. Entonces hay palabras que pueden funcionar de dos formas, como hacer un food, y en el diccionario van a tener una entrada para food como countable y para food como uncountable. Bueno, a ver, para que abro el chat acá. Por eso le decimos siempre que los diccionarios son la clave para nosotros. O sea, los acostumbran a decir porque son buenísimos para todo este tipo de cosas, especialmente para gramática. En la 22, news sería... Bueno, esta es la última que hacemos. No entramos, porque esto ahora lo tienen que hacer después, no tiene que ser. De la 22, news sería uncountable. A ver. Bad news travels fast. Tienen que darse cuenta ustedes, porque lo vimos esto. Sí, lo vimos recién. Piensen en el verbo. Y yo les voy a ir buscando dónde está. Miren para aquí. Igual les doy una pista, era una excepción. Es más, lo teníamos al final de una de las hojas. Era una excepción a algo. Sí, no me acuerdo en qué página estaba. Acá. Miren, lo tienen, miren, se los destaco, miren. Dice, we usually treat uncountable nouns as singular. Use a singular verb. For example, this news is very important. Entonces, yo voy acá al ejercicio. Bajo acá abajo. Acá, no estamos en la 22. Bad news travels fast. Suena rarísimo, yo sé que suena rarísimo decir bad news travels fast. Pero se dice así y es uncountable en este caso. Es la misma excepción que vimos más atrás. Va más, sí, más. O sea, siempre se usa como uncountable esta palabra. El tema es que, como lo dice ahí el coso, por cuestiones gramaticales del lenguaje se utiliza en singular. Pero no quiere decir que sea contable. Las noticias en inglés no se cuentan. En español sí, pero decimos una noticia, dos noticias, pero en inglés no. Los comentarios son... Roxy, levanta la mano. Sí, Roxy, dale. O levantaste la mano si quieres. Ahí la bajo. Creo que lo levanté sin querer. No importa, no pasa nada. No quiero jugar más a la universidad. Tranquila. Después con mucha práctica se lo saben. Porque esta cosa después la próxima se van a acordar. Ah, mirá, en el grupo de estudio nos dijeron que news se usa en realidad con un verbo en singular. Muy bien. Bueno, pasamos a el inglés. Si decimos a mí que estoy en quinto todavía. Bueno, pasamos a los adjetivos. Que esto es lo último. En realidad, no sé qué te parece a vos. No sé qué te parece a vos, Nigel, pero para mí podemos ver adjetivos y dejar adverbs para el jueves, porque si no... Sí, porque no, se hace muy tarde. Y como que están... No sé si se van a querer quedar mucho tiempo tampoco. ¿Qué hora es? Claro. Son las 5 también. 4:30. No, 4:30. Sí, nos da para explicar adjetivos. Sí. Lo importante es que para el jueves, porque el jueves ya sepan que es la última clase que vamos a tener así de grupo de apoyo, digamos, o de grupo de estudio, porque ya ustedes empiezan a cursar. Y nosotros empezamos a redes. Y bueno, vamos a tener por ahí una y que otra clase de consulta y demás cosas, ¿no? Obviamente nos van a poder hablar por los grupos y por privado, ya pasamos nuestro teléfono el otro día, si quieren no podemos pasar, pero no vamos a tener una instancia así de cara a cara, digamos, donde nos pregunten en tiempo real las cosas. Entonces aprovechen para el jueves, digamos, sacarse todas las que el jueves seguramente nos quedemos un tiempito más, por eso también.
no estoy en esos grupos. Bueno, Vir, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Nicolás dice que no está en el grupo. Así que después que te pase su teléfono y lo agregamos a la comisión que sea. Gracias por el apoyo, no, por nada. Para eso estamos. Bueno, después volvemos a pasar. Simulación. Bueno, los simulacros, esto no se apuren tanto, digamos. Cursen primero la carrera y después ya nos concentramos en rendir. Pero todavía le queda la cursada. Generalmente lo hacemos el simulacro una semana antes, más o menos. Aproximadamente, 5 días. Ustedes tranquilos que con esto, más lo que vean en clase, que los profes explican muy bien y todo, van a estar, pero más que bien. Lo que sí para el jueves, bueno, eso, de que se concentren mucho en todo, digamos, porque es la última instancia que van a tener para preguntar ese tipo de dudas en tiempo real y que les podamos explicar con ejemplos y demás. Entonces traten de cubrir todo esto, sobre todo esto de verb, noun y adjective, porque lo que veamos el jueves tiene todo que ver con eso. Y si no saben lo anterior, no lo vamos a poder hacer. Ahí está el de Vir, ahí paso el mío. Solcito. Uy, no, paren, me confundí. Ahí va. 351 262 3004, Solcito. No me digan Sol porque me enojo, a mí me dice Solcito. Y listo. Bueno, seguimos. Ahora sí, porque si no vamos a estar hasta pasó mañana. Adjectives. Adjectives es una categoría, es una parte del discurso como son los sustantivos y tienen clasificaciones justamente como tienen los sustantivos. Si ustedes vieron, o sea, si ustedes piensan, ya vimos un poco de esto, de lo que es la función atributiva y lo que es la función predicativa. Acuérdense siempre que la función atributiva de los adjetivos significa que están antes que el sustantivo al que modifican. Round table, atomic scientist, en este caso. Si ustedes usan la función predicativa, que suena difícil atributivo y predicativo, pero una vez que se entiende ya queda. La función predicativa es porque vienen después de los verbos, que son verbos predicativos. Be, look, smell, sound, seem, feel, taste, appear, become, get, stay. Bueno, esta lista también, como el Padre Nuestro se la aprende, porque son por ahí una lista de verbos que los va a ayudar a saber por qué el adjetivo está en predicativo. Están predicando lo que dice el verbo. Yo no puedo decir he seems, en este caso. O no puedo decir I find him. Tengo que decir he seems algo, que ese va a ser mi adjetivo predicativo. He seems careless. I find him careless. Justamente se llama predicativo porque predica lo que dicen los verbos, que no pueden quedarse solos. El verbo be es una excepción a eso, porque yo puedo decir he is. Pero en el contexto que ustedes lo van a ver, siempre lo van a ver necesitando de un predicativo, en ese caso. También pueden ser usados en una forma pospositiva, post-positive, se pronuncia eso. ¿Qué significa? Que pueden post-modificar un sustantivo, no un verbo, como les decíamos recién con esos verbos copulativos, que son en español predicativos, sino que tienen que ver con, bueno, vienen después de un sustantivo, el sustantivo que modifican. She asked a proper question. En este caso, lo estoy usando en attributive, no lo estoy usando en post-positive. Pero yo digo, the question proper was not answered. En ese caso, lo estoy usando post-positivo. No les den mucha, o sea, sepan que existen, no les presten mucha atención porque justamente acá les dice que no lo van a ver en el introductory course. Pero es para que ustedes sepan que tienen 3 funciones: atributiva, predicativa y post-positiva. Hasta ahí vamos bien. Esto ya en realidad lo vimos, por eso lo hice tan rápido. Pero... Después tiene el cuadrito del orden de los adjetivos. Claro. Es importante primero entender la clasificación de opinion and fact. Opinion son los adjetivos que se refieren a algo que vos pensás de tal cosa. Por ejemplo, no sé, a mí gramática me puede parecer linda, pero a ustedes no, a lo mejor, por un ejemplo. Entonces, ahí se dan cuenta de que si algo puede cambiar, dependiendo de la persona en la que habla, es un opinion adjective, o si tienen un fact, que por más que yo, no sé, pero este libro, por ejemplo, no sé, es grande, por un ejemplo. Si tiene varias páginas y yo digo que es grande, no es una opinión mía, es un fact, es un hecho de que el libro es grande. Entonces ahí tienen, digamos, como esa distinción. En base a eso, fíjense que más abajo tienen el cuadrito con el orden de los adjetivos. Siempre el orden, digamos, del adjetivo es los opinion primero. Los verbos donde yo opino acerca de la cosa de escribir van primero. Y después van los fact adjectives. Bueno, y después tienen, obviamente, la subclasificación, digamos, el suborden, en realidad, no subclasificación. Primero van de arriba para abajo, ¿no? Primero vamos con los de opinión, después vamos con los fact adjectives. Y dentro de eso, si tengo 2 o 3, vamos a basarnos en este cuadrito para ordenar los adjetivos.
La bocha con esto es, a ver, apréndenselo, tampoco se vuelvan locos, digamos, con esto, pero es bueno que se lo aprendan, digamos, porque en inglés suena un poco raro, no mal, pero raro suena cuando hacemos ahí un cambio entre el orden de los adjetivos, así que tenganlo en cuenta, digamos, va de arriba para abajo, estudiense acá el orden de la colocación, digamos, de los adjetivos. Una ayuda para esto que siempre, para mí me lo dijeron en el ciclo de nivelación y me lo quedé para siempre, me lo dijo un ayudante de alumno, es esta palabra que en realidad se pronuncia osascom. ¿Por qué? Porque yo tengo opinion, size, age, shape, color, origin, material, type y purpose. Siempre va a ir en ese orden. Ustedes van a tener ejercicios donde les van a dar distintos adjetivos y ustedes los van a tener que ordenar. Entonces ustedes tienen que saberse en memoria, digamos, este orden de prioridad de cómo van ubicados los adjetivos, porque yo no puedo poner un adjetivo referido al color antes que un adjetivo referido al size o a la age. Siempre es en ese orden. Entonces, para ustedes más o menos acordarse, se acuerdan de la palabra, bueno, yo me acuerdo de la palabra, me la dijeron en su momento y creo que hasta el día de hoy hay mucha gente que hace eso, que es osascom. No lo tenía yo eso. Sí, es claro. No se olviden de la T en el medio, nada más que no se pronuncie porque no pueden decir osascom. Pero, fuera de eso, se acuerdan. Opinion, size, age, shape, color, origin, material, type y purpose. Y ahí sale esa palabra, digamos. Entonces, ustedes cuando lo tienen que hacer, bueno, se dan con esa ayuda de memoria. ¿Por qué le hacemos hincapié en esto? Porque son ejercicios que tienen que hacer, que tienen el apunte, que capaz que puede ser que se los evalúen. Entonces, ténganlo siempre en cuenta en ese sentido. Primero va a ser opinion, que es lo que le decía a Ney, el opinión. Size, el tamaño. Age, la edad. Shape, la forma. Color, el color. Origin, de dónde viene. Material, de qué está hecho. Type o classifying, qué tipo de... No necesariamente para todos los sustantivos están todos estos objetivos. Y no necesariamente les van a dar todos. Les pueden dar 3 o 4 de la lista. O sea, les pueden dar large, rectangular, French, knife, por ejemplo. Ustedes tienen que saber qué es a large, rectangular, French knife. No es French, large, rectangular, knife, porque no va en ese orden. Después, purpose es, bueno, ¿para qué se usa? En este caso, bread knife se usa para cortar pan. Ojo con el tipo y para qué se usa es distinto. Digamos, no es lo mismo decir electric kettle than bread knife, porque no es un tipo de cuchillo, sino que es un cuchillo que se usa para cortar. De tal forma. Bueno, normalmente no usan, o sea, no, por esto que les digo, no es que se use una lista de todos los adjetivos antes de un noun. ¿Cómo se llama? Sino que, perdón, me distraje. Solamente van a necesitar, o sea, atrás de un noun van a tener 2 o 3 nomás. No van a tener 6 o 7 porque se hace muy largo. Entonces, por ejemplo, aquí tienen an expensive Italian leather. Opinion, origin, material. Small green, beautiful y Japanese. Y bueno, y wooden, industrial y demás. En eso, bueno, o sea, nunca les van a presentar 800 adjetivos y un solo sustantivo, porque no se habla, así en inglés no se utilizan tantos porque corta el discurso, digamos, hace interferencia en lo que uno quiere decir. Siempre van a tener 2 o 3 antes. Y siempre para acordarse de cómo agruparlo, acuérdense de los ascom. Una vez que se acuerden esa palabra, se acuerdan. Bueno, después de eso, tenemos los comparative y los superlatives. Todos saben qué son los comparative y los superlatives, por ahí ya lo tuvieron en algún momento y no se lo explicamos tan a fondo, y alguien que no los entiende específicamente, yo para ir más rápido o más lento en este tema. Bueno, nos dicen ustedes, si los vieron, digan sí, si no los vieron, digan no. Según los sí o los no, vemos si vamos más rápido o más despacito. Por ahora tenemos todos sí. Bueno. Yes, sí, yes. Bueno, genial. Más que nada, por las dudas que haya alguien que por ahí no se anima a hablar y no lo vio, los comparativos justamente se usan para comparar una cosa con otra. She was much older than me. Siempre con los comparativos uso las partículas ER, ER al final del adjetivo y than. Older than, happier than, prettier than. Acuérdense que si el adjetivo termina en una Y, como digo, happy, pretty, cuando yo lo paso a comparative, la Y cambia por una I latina. Yo no digo happier con la Y, sino que digo happier con I latina. Y con los adjetivos largos tienen el more también. Claro. Si ustedes tienen un adjetivo de más o menos, el adjetivo largo se considera que tiene más de 2 sílabas. Por ejemplo, yo digo beautiful.
Yo no digo, she was beautifuler than me. Yo digo, she was more beautiful than me. Si no, estás muy... cuando tienen adjetivos largos se llaman a los que tienen más de dos sílabas. En ese caso, bueno, yo uso more than, no le pongo al final. Y los superlativos, por el otro lado, no comparo una cosa con la otra, sino que comparo una con todas las otras de su clase. Tokyo is Japan's largest city. Yo digo que es la más grande de todo Japón. Yo no estoy comparando Tokio con otras ciudades, sino que la estoy comparando con todas. En este caso, bueno, se le agrega, digamos, el EST. Lo mismo pasa con la Y, como le decíamos, digo happiest. She is the happiest woman of the world, in the world, lo que sea. En ese caso, bueno, le cambio la idea por una Y latina. Y acá en vez de decir more, digo most. She was the most beautiful girl in the world. En ese caso, bueno, es lo mismo. Siempre por ahí hay, en realidad, algunos adjetivos, por eso ustedes siempre que vean un adjetivo buscan en el diccionario y cuando fíjense según que les da el apunte. Porque hay adjetivos como friendly, por ejemplo, yo puedo decir more friendly o puedo decir friendlier. Cualquiera de los dos está bien. Esas son por ahí que no son excepciones porque se admiten los dos. Pero por ahí si a alguno les genera duda, siempre lo pueden buscar. Siempre va a ser adjetivos que tengan por ahí dos sílabas, que hay algunos que se permiten de las dos formas. O sea, si ustedes dicen more friendly, también se acepta. Se aprende. ¿Se entiende hasta ahí? A ver, tenemos una duda acá. Al superlativo hay que cambiar la forma siempre, sí. Faltó el as, adjetivo, y as, que se refiere cuando dos cosas son iguales. Se las comparo, pero ambas son igual, digamos, que la otra. Creo que está acá, lo vamos después de esto. Ahí ven los tipos de comparativos. El diccionario te decía, ¿sabes que yo no recuerdo? Te decía si tiene forma corta o larga, es superlativo. Sí. Te decía, ¿no? Por lo menos el Cambridge, el Oxford Learner, sí. Bueno, otra cosa para que sepan es que hay algunos adjetivos, obviamente, porque esto es inglés, la vida fue perfecta, terminaría ahí, pero no. Tienen algunos adjetivos como good y bad, que no hacen el superlativo en gooder, el comparativo en gooder, o el superlativo en goodest, ni hacen el comparativo en better, o el superlativo en baddest. En el caso de good, mi comparativo si yo uso good es better, y mi superlativo es best. Y en bad es worse y worst. Son irregulares, ya los vamos a tener más abajo seguro. Bueno, esto ya me dijeron que todos que lo habían visto, así que lo vamos a ver rápido. Los tipos de comparación está superiority, cuando algo es mejor que otro. Anna is more elegant than her sister, es lo que habíamos explicado recién. Después está el equality, cuando cuando estamos comparando dos cosas que están a la misma altura. Alison, o en todo caso si lo estoy negando, pero si digo, Paul is as old as Richard, tienen la misma edad. No estoy diciendo que he's older. Pero si digo, Alison isn't as clever as Cynthia, en ese caso sí estoy diciendo que ella es inferior. O sea, no es tan inteligente. ¿Me escuchan ahí? Sí, se escucha bien, Sucia. Ah, sorry. Trabaste un poquito, me parece. Se te congeló la... Se escucha bien. La pantalla. Bueno, pero ven la pantalla bien, por lo menos. A ver, bajar el libro. No, Santi. No se ve. A ver. Problemas técnicos, ya los solucionamos. Ahí está, hola, vamos. ¿Me ven ahí? Ahí estamos, sí. No sé qué pasó, le agarró la loca a la computadora. Bueno. Mi conexión a internet es inestable. Dice. Bueno, ya voy a ver qué, no pasa nada. ¿Se ve todo bien ahí? ¿Me escuchan y todo? Sí, se ve perfecto. Perdón, me colgué. Oye. Sí, se puede. Buenísimo, gracias. Bueno, en superlative es lo mismo que le decimos recién. Alex, me falta explicar la inferiority acá, que en vez de more decimos less. Less exciting than, la misma estructura que more exciting than, pero para decir que es menos, en vez de más. Después en superlative tienen superiority y inferiority. En el primero yo digo, Alex is the tallest of all, el más alto de todos. Yo digo, si lo uso para hablar de inferioridad, digo the least, el menos alto. He is the least tallest of all.
es justamente lo opuesto. O sea, en vez de decir most, digo. Bueno. Ojo con esto. Después los superlativos no usamos of, usamos in. Yo no digo I'm the happiest man of the world, digo I'm the happiest man in the world. Seguimos. Bueno. Estas cosas en realidad es lo que yo les decía, los de 2 sílabas y de sílabas, lo que les venía explicando. Después se lo escriben ustedes, una lista de cosas. Pero tiene que ver con lo que les veníamos diciendo, cómo hacen, yo le digo que también en Y, cómo hacen el comparative, y después, bueno, esto de 3 sílabas, de cómo hacen more y more. Y en esto en algunos que tienen more y more. Por ejemplo, los adjetivos terminados en full y todo eso, también así. Claro. Y hay algunos adjetivos, claro, y hay algunos dobles adjetivos que usan 2 sílabas. O sea, por ejemplo, si yo digo serious, yo no digo serious there, yo digo more serious. Esto también es pura memoria, digamos, pero hay algunos que solamente utilizan most y more, no utilizan la ER aunque tengan 2 sílabas. Después hay algunos que son irregulares, que es lo que le veníamos diciendo, good, better, best, bad, worse, worse, little, less, least, far, farther, farthest, o farther, puedo usar de las 2 formas. Bueno. Perdón, Sosi, una pregunta. Sí. Están talando un árbol acá cerquita, no sé si se escucha me cambio de lugar. Dígame. No, si querés muteate, activate cuando vayas a hablar. Dale. Sí, escuchaba algo, pero no te quería decir porque no sabía. Bueno, seguimos. Creo que ya estamos con adjectives. Me parece que sí. A ver. Si ya estamos con adjectives. Sí. Bueno, no vamos a ver adverbs hoy. Depende de cómo están sus cabezas. Díganos. ¿Sus cabezas están para ver una unidad más hoy o quieren que paremos acá y vemos 2 el jueves? Por ahí lo que podemos hacer en estos 10 minutos que nos quedan hasta las 5 es ver algún que otro ejercicio para aclararles alguna que otra duda, o prefieren ver directamente una unidad. A ver, para un segundo que estoy viendo. Pararía, quemada, bueno, listo. Bueno. O sea, hay más comentarios para parar que para seguir. Sí, vamos, me quiero despedir. Sí. Bueno, antes de irse, si quieren vemos rápido, digamos, algún que otro ejercicio, pero ustedes sepan cómo hacerlos después. Carbón no, el carbón no. Bueno, pero se entendió por lo menos lo que vimos, aunque les haya más actividad de cerebro. Creo que fue una clase muy productiva en ese sentido, pero bueno, veían ustedes. ¿Se entendió un poco lo que explicamos y eso? O por ahí, sí, claro, si no, listo, buenísimo. Bueno, vamos a ver uno que otro ejercicio solamente para que ustedes sepan cómo los tienen que hacer y ya después de eso le puedan seguir tranquilos. Después, a ver, por ejemplo, uno que sea difícil. Veamos uno difícil, cosa que no tengan dudas. Quiero ver si tienen alguno para ordenar. Concepto, ¿no? Acá, mira qué lindo. Quedan muchos como el del... Sí. Ese. Claro. Sí, para bien. ordenar eso. Qué lindo. A ver, uno bien largo. El 19. ¿Quién me hace el 19? El 19 de acá. Tienen leather, several, of, gloves, black y pears. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que ordenar. Acuérdense que no solamente tienen adjetivos, tienen sustantivos, o sea, tienen que ordenar la frase entera. Tenemos several black leather pairs of gloves. Bueno, a ver, vamos acá al OSACOM. Lo buscamos acá. Tenemos several. En realidad, a ver, lo tenemos acá, ¿no? Black. En realidad, several, yo creo que lo consideraría como opinion. Bueno, en realidad es un quantifier, entonces iba primero. Después, black, color, bien. Paren que acá. Claro, acá hay algunos que no tienen ellos. Porque, está bien, sí. Está mal. El que puso, el que puso Valentina está bien, creo. El que puso Mariana está mal. ¿Por qué está mal? Porque several en ese caso está modificando pairs. Esos pairs no es un adjetivo, es un sustantivo. Necesita pluralizado. Entonces, several pairs of black color, leather material, gloves, el sustantivo. ¿Se entiende? O sea, si ustedes tenían, en el ejercicio tenían, vamos de nuevo. En el ejercicio tenían leather, several, of, gloves, black y pairs.
Acá tienen dos sustantivos, tienen pairs y tienen clubs. Entonces dicen several, que está modificando pairs, of. Y después, bueno, buscan el sustantivo al que ustedes le van a poner los adjetivos. Si hago mucho lío en este, supongo que se les debe haber mezclado un poco la cabeza. Hagamos uno de los primeros para que entiendan, empecemos con uno fácil y después pasamos a otro difícil y ya los dejamos ir. Acá, rag, wool, a few, square. El 2, rags, wool, a few, square, wool, rags. Bien, tengo, ¿qué tenés ahí? Tenés el participe, muy bien, que lo he puesto primero. Shape, square, muy bien. Material, wool, muy bien. Rag, el sustantivo, muy bien. Entonces ahora vamos a uno difícil. Tenemos, a ver. Creo que les di el más difícil. Acá. Cheap beds for metal. El 6. Cheap beds for metal. 4 cheap metal beds. A ver, vamos acá. Y buscamos. 4, bien. Cheap, opinion. Metal, material, beds. Muy bien. Exacto. Muy bien. ¿Se entendió entonces? Bueno. Si esto se entendió, creo que los otros, la verdad que me parece que, bueno, fíjense acá tienen que poner el que es correcto. Primero que nada, acuérdense que no se repite, no sé qué es uno para cada uno, y tienen que decir que están en atributivos o predicativos, que ya lo habíamos visto. Esto es importante que lo hagan sí o sí, porque estos se pueden tomar. O sea, al 2, en realidad dan todos sí, pero al 2 prestenle mucha atención, porque esto ustedes después lo van a necesitar para estudiar. O sea, estos adjetivos se pueden usar tanto atributivamente como predicativamente. Pónganlos en contexto y después los pueden estudiar. Y después el 8, que es el que me dijeron varios que tenían dudas. Give a comparative form of the adjectives in this phrase. Bueno, o sea, lo que tienen que hacer es, los adjetivos que tienen ahí, los tienen que poner en comparativos. O sea, primero tienen que poner, arriba de todos estos, tienen que poner su forma comparativa y después usar esa forma comparativa en las oraciones que tienen abajo. Eso es todo. Bueno, ahora sí cerrando para que se puedan ir tranquilos y no quemarles mal la cabeza. Sí. Una cosa más, el ejercicio clave es el último, Es el que tienen que escribir ellos oraciones con el adjetivo y cómo se lo da. Esos ejercicios están en todos los pruebas de gramática, desde acá hasta el primero, segundo. Esos tipos de ejercicios, por ejemplo, porque son claves. Que te dan la palabra y cómo usarla y hacer una oración. Bueno, después si quieren lo que hacemos el mismo jueves, vemos las oraciones una vez que las puedan hacer todos, pero ponen en común, porque si las explicamos ahora y algunos no las tienen hechas, no les va a servir mucho, las vemos el jueves, así después se lo dejamos descansar. Ustedes intenten hacer todos los ejercicios que puedan, acuérdense que vimos noun también. Intenten para el jueves tener la mayor cantidad de ejercicios que puedan, no vamos a corregir los ejercicios. Lo que vamos a hacer es, si tienen alguna duda en específica, se la vamos a contestar. El tema es que para ustedes entender las últimas unidades, sobre todo las 6, que es la última de todas, tienen que saber muy bien las unidades anteriores, porque tienen todo que ver con todo. O sea, es como el cierre final para ver si entendieron las anteriores. Yo ya hice todo, me faltan las 6 nomás. Claro, no le tengan miedo a las 6. Es la más complicada, pero es porque justamente les contiene todo lo demás. Entonces, por eso es que, bueno, necesitamos que estén como bien afilados con los tipos de sustantivos, adjetivos, verbos y ahora adverbios que vamos a ver después, para eso. Si eso es todo, los dejamos irse tranquilos. El jueves los esperamos a las 3. Acuérdense que el jueves a la mañana tiene la clase de Phonics con Maxi, si tienen ganas de ir. Hoy no lo puedo dar porque tuvo un turno médico, pero el jueves va a estar ahí al pie del cañón. Y por cualquier otra cosa nos pueden hablar por WhatsApp, yo ahí les vuelvo a dejar mi número, o por los mismos grupos. Pasa que como por ahí no estamos todos en todos los grupos, para que nos veamos nosotros, que somos los que damos los grupos de estudio, nos pueden hablar por ahí, les paso mi número. Y nada, que tengan buen día, métanle pilas que van a salir re bien, y nos vemos el jueves.